Hola, Hola, ¿me escuchás? te escuchamos bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están? O sea, no puedes responder con la misma pregunta, eso es trampa. No, porque como habló en plural, entonces dije ¿cómo estás? Cuando me dijo estamos bien, entonces dije ¿cómo están? Para incluirte en la conversación. Ay, qué Estela. excesivo, tú. ¿Qué de tu vida? ¿Cómo estás, Estela? ¿Bien? Bien. Escúchame, ¿por qué se escucha como si hubiese un ventilador de fondo? Porque hay uno. Oye, pero qué inteligente. Podemos solucionar eso, espérate. Sí. Quisiera moverlo con mi mente, ya voy, espérate. ¿Sabes por qué me sorprende? Porque en Mar del Plata hace mucho frío y Ajá. claro, es como que un ventilador en esta época de la vida es como wow. No, pero acá sí es necesario. No, yo sé. Pero por eso me sentía como sorprendido. Vos me podés presentar como vos quieras, amigo, no hay ningún problema. No, bueno, yo soy licenciado en Ciencia Política, máster en Comunicación Política, soy consultor, asesor político, vos me podés presentar como vos quieras. Y está soltero. A mí me gusta porque Estela me quiere casar. ¿Vos me querés casar, Estela? Claramente, lo he intentado. Por Así eso se que- molestó que te hayas ido. O sea, ya te fuiste y bueno, a ver, tengo amigas solteras y esto quedó en nada. Me causa gracia que se haya molestado porque me fui por eso. Es muy bueno. Es No, bueno. excelente. Obvio, me indigné. O sea, es más, te considero un desertor. Ahora, Ezequiel No, Parolari, no. te estamos presentando Sí. formalmente. Todo esto se está grabando. Desertor. Desertor. Excelente presentación. Exacto. Bienvenido a la cuarentena, Ezequiel. Eres nuestra primera llamada internacional. Me pone muy contento. Muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar hablando con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y te tengo que presentar porque no eres una figura famosa, pero Nadie eres... te conoce. Está bien, normal. Este podcast no es para gente que se conoce, no. Este podcast es para hablar con gente y me gusta mucho la conversación que podemos llegar a tener, porque siempre tenemos conversaciones interesantes y aparte tú eres una persona que pues se maneja muy bien en lo que es las ciencias políticas, asesor político y estamos en una situación que sí es una situación de pandemia a nivel de salud y hay un tema económico bastante sensible, pero por supuesto hay un componente político a nivel mundial que yo creo que puede cambiar el panorama o la forma en la que se manejan los servicios públicos en general. Ojalá, amigo. Ojalá. ¿Te puedo decir amigo en este podcast o no? Hay que ser formales. Me gustaría que me digas leyenda, pero amigo está bien. Perfecto. Ojalá, leyenda, ojalá que realmente todo esto cambie, que todo esto sirva como elección, tanto para nosotros como también para los que nos gobiernan, para los gobiernos que lamentablemente, como es el caso de Brasil con Bolsonaro, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, se lo tomaron con bastante irresponsabilidad, así que esperemos que esto sirva de lección para cambiar un poco lo que es la cuestión sanitaria a nivel global, no solamente en términos locales, sino a nivel mundial. No, y no impacta solo el tema sanitario, sino todos los servicios en general del gobierno. Porque, de hecho, en nada de tiempo han tenido que digitalizar un montón de procesos y muchas cosas se han tenido que parar porque no estamos preparados y así en muchos países. Es increíble cómo, digamos, el coronavirus demostró lo poco preparados que estamos para afrontar una cuestión a nivel global, lo finito que somos y sinceramente a mí me sorprende que digamos, pasa algo que es un enemigo invisible que nadie lo tenía en consideración y absolutamente colapsa todo, ¿no? Cómo colapsa todo en tan poco tiempo, tan rápido. Y a mí me sorprende, a mí sinceramente me sorprende. Creo que las películas de ciencia ficción lo han vaticinado, pero bueno, a mí me sorprende también que seamos contemporáneos a este proceso, ¿no? A mí espero en serio que nos sirva de lección a todos. Creo que debería de dejar algún tipo de lección. Yo particularmente la estoy tratando de encontrar en mi introspección, en esta cuarentena obligatoria por mis viajes que tengo, pero me encantaría que a nivel mundial sí haya cambios reales, ¿no? Tú estás en una cuarentena obligatoria, estás ahora mismo en Argentina, en Mar del Plata, como ya mencionaste cuando criticaste nuestro abanico prendido acá, pero... Te olvidaste del calorcito. ¿Cómo está la situación en Argentina? ¿Cómo se vive en general y cómo se vive particularmente en tu ciudad, pues en Mar del Plata? Ok, en Argentina hay una cuarentena obligatoria dictada por el presidente. Yo creo que hay un gran manejo por parte del presidente de lo que es
la comunicación. Creo que se están tomando medidas necesarias, medidas que sí son, digamos, buenas para la ciudadanía, ¿no? Hay mucha gente irresponsable, el virus se propaga lógicamente de persona en persona, pero también se propaga, por ejemplo, de hace 2 semanas un joven de los Estados Unidos, argentino él, vino, se fue a una fiesta de 15 y contaminó y contagió a un montón de personas. Hoy falleció su abuelo, por ejemplo, producto de que la persona esta lo contagió. Entonces, lógicamente, hay que tomar y hay que ser responsables. En mi caso en particular, yo no he salido ni pienso salir de mi cuarentena obligatoria. Entonces, ¿cómo se vive? Se vive de esa manera, siendo responsables. Hay que ser responsables. El presidente dijo, quédense en sus casas. Esto no es broma. Se les habla a la ciudadanía desde un punto, se les habla de un término coloquial. No se les habla se les habla con dureza, con crudeza, pero diciendo la verdad. Digamos, un poquito entrando en lo que es la comunicación, en comunicación de crisis hay que decir la verdad. Aunque la verdad sea negativa, aunque la verdad no sea lo mejor, siempre hay que decir la verdad. Y en este caso creo, particularmente en Argentina, que se está hablando con crudeza, se está hablando con la verdad y se está llevando, desde mi punto de vista, desde mi óptica, decisiones políticamente correctas. En Mar del Plata no es la excepción. Mar del Plata, al ser una ciudad turística, se le ha pedido a... ¿Qué pasó al principio? Para ponerlos en contexto rápidamente, mucha gente tomó esta cuarentena como unas vacaciones, ¿no? Entonces lo que el presidente dijo es, vamos a tener 15 días de cuarentena. Entonces mucha gente aprovechó y se iba para las ciudades costeras. Entonces las ciudades costeras, claro, reciben cantidad de gente, pero esa gente puede estar contagiada. Entonces bloquearon la entrada a todas las ciudades turísticas y dijeron, no, esto no es para que se vayan de vacaciones, esto es para que realmente se queden en sus casas. Cuando la gente empezó a tomar conciencia, ya la gente instalada en sus casas está respetando la cuarentena y, como te digo, Mar del Plata no es la excepción. Mar del Plata se está cumpliendo la cuarentena, pero bueno, también, digamos, cuesta, ¿no? Hay gente que sale porque tiene que hacer compras, pero bueno, ya por ejemplo ahora que acá son las 10 de la noche ya no hay nadie en la calle. Eso es positivo, ¿no? Bastante positivo y la verdad nos alegra saber, en mi opinión, no sé si tú manejas el tema, siento que en Panamá también se está tomando de una manera responsable. Creo que todavía las medidas se pueden endurecer más porque la gente no está actuando en general de la mejor manera. Yo creo que sí la mayoría, pero siempre, como se dice, ayer veía un meme o un post que era un tipo en un campo minado cargando un burro y decía, sí, no carga el burro por ayudarlo, carga el burro porque el burro anda por donde quiere y explota las minas y puede joder a un montón de gente. Esa es la analogía con los y con perdón, los idiotas que no están cumpliendo las normas. Hay gente que sí tiene que salir por algún motivo u otro, por alguna necesidad, pero los que no tenemos la necesidad, mi caso, yo de los días que puedo salir o las horas que puedo salir, nada más un día tomé esa decisión y fue para comprar cosas, alimento para nosotros y sencillamente no salí. Estela no ha salido en por lo menos 12, 14 días. Estoy presa aquí. O sea, y eso es sencillamente tener la conciencia social en este tipo de situaciones. A lo que me lleva a la siguiente pregunta. Ya mencionaste a Manuel López Obrador, a Bolsonaro, que curiosamente son dos tipos que han tomado la situación irresponsablemente, fatal, de izquierda y de derecha, lo que te dice que ni uno ni otro bando se liberan de los estúpidos, pero no sé qué otro gobierno o qué otro país de la región puedes decir. A ver, hay algunos que están sufriendo mucho y no me gustaría verlo por esa forma, sino a nivel de política, a nivel de comunicación, porque yo veo el mapa y veo que Nicaragua, un país tan grande, con tanta gente, con 13 casos, me parece que sencillamente... Ojo, puede que no lo estén contabilizando. Exactamente, eso es lo que te pregunto, porque me hablabas en situaciones de crisis, comunicar, aunque sea lo malo. Yo siento que hay países que quizás no están comunicando o no pueden porque no tienen la fortaleza a nivel sanitaria para hacer las pruebas, por ejemplo. Sí, un caso es eso que, como decís vos, por ejemplo, desde mi óptica, China en su momento no dijo, no cuantificó y no dijo la verdad, digamos, ¿no? En términos globales o a la población mundial. Para mí China no comunicó verdaderamente la cantidad de muertos que tuvo. Para mí China tuvo muchísimo más muertos y es incomprobable, nunca lo vamos a saber, ojalá que sí, pero para mí China mintió con la cantidad de muertos e infectados que tuvo por el coronavirus. Eso por un lado. Por otro lado, hablando particularmente en Panamá, ustedes que son panameños y yo que trabajaba con el gobierno panameño, creo que el gobierno, tanto Nito Cortizo como el vicepresidente, sí están tomando medidas apropiadas. La única medida que no me gustó a mí particularmente es la de mujeres y las mujeres pueden salir miércoles y viernes y domingos, no puede salir. Bueno, ese tipo de medidas confunden a la gente. Para mí, sinceramente es
no salga nadie, no importa si sos mujer o varón. O sea, la cuarentena es obligatoria para todo el territorio, se extiende para todo el territorio nacional y no puede ser absolutamente nadie, sin importar la cuestión de género, ¿no? Exacto. Entonces, es que la gente sigue creyendo que esas 2 horas que te dan es tu momento libre. Exacto. Y no, es únicamente si tienes una necesidad, porque ni modo. Exactamente. Entonces es como que, soy mujer, mira, puedo salir los miércoles, entonces, no sé, salís. Y no es así. O sea, yo creo que la medida tiene que ser mucho más dura, ¿no? Aunque a la gente no le gusta, pero lamentablemente somos, y esto ya no tiene que ver con panameños, argentinos, con nadie, somos hijos de rigor, digamos, la medida tiene que ser dura hasta que realmente no haya tanta cantidad de contagiados para que frene como la curva, esa famosa curva de contagio, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, ese tipo de medidas a mí no me gustan. Yo creo que hay que ser muy duros. Si no sale nadie, aunque no guste, porque a nadie le gusta quedarse 14, 15, 30 días en su casa. Bueno, es una cuestión de salud, es una cuestión de necesidad, es una cuestión para que nos cuidemos entre todos. Eso por un lado. Segundo o tercero, por ejemplo, Donald Trump. Para mí tampoco, yo estuve en Estados Unidos cuando se declaró pandemia cuando la OMS declaró pandemia a nivel mundial, y Donald Trump no estaba muy, digamos, muy ávido de cerrar los parques en Disney o de hacer cuarentena obligatoria o de etcétera. Creo que tuvo que tomar medidas obligatorias porque la situación lo desbordó, y puede ser de izquierda o derecha, pero es lo que dijiste vos, amigo, o leyenda Juan. Leyenda, digamos, me gusta. La idiotez no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha. La idiotez es humana y lamentablemente hay millones y miles de vidas en riesgo. Entonces, por ejemplo, y ya para pasarle también la palabra a ustedes, me gusta el comentario de Merkel en su momento, dará 3 semanas atrás, diciendo: cuando todo esto termine, el 66% o más del 60% de la población alemana va a estar contagiada. Y esto, ¿qué significa? En términos de comunicación de crisis, ¿qué representa? Es mejor dar una mala noticia y que sea grave en su momento y después decir fueron menos, que decir van a haber 10% de contagiados y que después sea un 60%. ¿Me explico lo que quiero decir? No, y a la vez tienen que estar preparados para lo peor, porque mira cómo está colapsando el sistema en muchos países y ya a la gente le toca prácticamente estar afuera de los hospitales viendo a ver cómo respirar. Y no sé, el caso de Ecuador, he visto un par de videos y qué cosa tan horrible cómo está la situación allá. O sea, parece mentira. Parece mentira. Hoy vi un video de Ecuador de una persona, un fallecido en la calle, tapado con una sábana porque la morgue o las ambulancias no dan abasto. Sí, y por otro lado veía lo de Alemania, tú que lo comentabas, veía un artículo en el que hablaban que Alemania es un país que tiene por cada 1000 habitantes 4, creo que son 6 camas de cuidados intensivos. Algo que ni siquiera Estados Unidos, ni a Italia, ni a España, nadie tiene esa capacidad. O sea, los tipos estaban preparados para algo que, y estuve leyendo, los médicos los investigadores están anunciando que esto podía pasar, no exactamente con un coronavirus o con otro tipo de enfermedad, sino que esto estaba ya tocando la puerta. O sea, ya nos habían avisado con el 2003, había avisado con el 2011, con el 2009, ya venía y decían esto puede pasar. Y esto es un ciclo que se ha cumplido en 4 siglos consecutivos. Y es el tema de lo poco que se invierte a nivel de estados. O sea, ¿por qué los estados, y esta parte no sé si la manejas bien, pero ¿por qué siempre se recorta primero en cultura y en investigación y a veces también en deporte? ¿Por qué son las primeras medidas que se cierra la llave? Prioridad. Sí, amigo, eso básicamente, perdón que te diga amigo, leyenda, básicamente son, como dijo Estela, son prioridades. O sea, vos para invertir no solamente en cultura, en educación, en salud. Entonces, cuando vos analizás, o por ejemplo, el año pasado hubo elecciones en Panamá. Entonces, las principales preocupaciones de los panameños eran la educación, la salud y la inseguridad. Entonces, claro, un presidente que quiere invertir en educación, por ejemplo, o en salud, son políticas que no se ven en el corto plazo. Exacto. No ves el resultado. Entonces, y eso no vende. Exacto, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, si vos lo ves en términos costo-beneficio,
eso implica mucho costo, pero no tiene beneficio en el corto plazo. Entonces, un país como, por ejemplo, yo lo traslado a Panamá, porque quizás la mayor cantidad de oyentes son panameños, Panamá que tiene presidentes cada 5 años y nunca un mismo partido repite gobierno. Entonces, quizás lo que un gobierno hoy dicte en términos educativos, quizás mañana otro gobierno lo cambie y así sucesivamente. Entonces no hay una política consensuada de país, sin importar el gobierno que esté, el partido político que esté gobernando, que diga, bueno, este es el camino que vamos a tener en educación, en salud y en cultura, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil hacer carreteras e invertir millones de dólares en carreteras que sí se ven, que son palpables, Exacto, en puentes, obras. en obras de infraestructura, exacto, que se ven, que en educación que quizás en los resultados los vas a ver en 10, 20 años, 25 años siendo muy buenos, siendo muy positivos. Entonces, ese es el mayor problema que lamentablemente sufren todos nuestros gobiernos, digamos, ¿no? Entonces, ese es no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de estar en Alemania, pero uno va a Alemania y los tipos obligatoriamente tienen que aprender inglés, o sea, saben casi 2, 3, 4 idiomas, o sea, tienen una educación, una infraestructura, un sistema de salud, un todo que es brillante, pero bueno, son países que realmente creyeron en un camino y son potencia. La verdad es que son potencia y estamos muy lejos de ello. Sí, la distancia que tenemos con Alemania es brutal. Sí. Ahora, finalizando haciendo un análisis global del tema político, porque tenemos que hablar de otros temas, por supuesto, no solamente vamos a hablar de Lo que usted quiera, esto. leyenda. Gracias. Ojo, yo no sé, me imagino que Argentina no está tan lejos como nosotros de Alemania, ¿no? Porque Argentina es lo top. No estoy hablando ni de Panamá. Yo creo que hablaba de Latinoamérica. Exacto. Es que a veces Argentina no lo consideran porque está más allá, pues. No, de hecho, de hecho, nosotros también asesoramos acá al gobierno local marplatense y un alto funcionario me dijo, quédense en sus casas porque si supiesen la cantidad de respiradores que hay no saldría absolutamente nadie. Entonces, lógicamente hay un déficit en la cuestión de salud, hay un déficit en la educación, hay un déficit en la cultura, porque eso lamentablemente, no me malinterpreten, no es que me basé solamente en Panamá, sino que hablo en términos generales, es un déficit, un problema que tiene casi toda América Latina, digamos, ¿no? Y también pasa mucho en Europa, ojo, en Europa los recortes en España que se dieron. Bueno, Europa post-crisis, definitivamente no está quedando bien parado en este momento. No. Así que No. los que todos pensamos Exacto. como que el ejemplo a seguir, el país más top, ¿sabes? Ahorita se nos ha caído en pedazos y más bien es todo lo que no debemos hacer en este momento. Que bueno, también ha servido para, ¿sabes? Una cachetada que nos han metido para un poco poner los pies en la tierra. Sí, totalmente. Así que, no, Argentina lógicamente no es la excepción. Argentina durante la década del 90, durante el modelo neoliberal que sí atacó a casi todos los países de América Latina, fue víctima de los recortes en salud, en educación, recortes que claramente generan sus consecuencias. O sea, eso lamentablemente pasó y sigue pasando. Y ahora, ¿qué son las cosas que tú ves o que tú puedes decirnos, o qué es lo que esperas que cambie para bien? Por lo menos cosas que se pueden notar de una vez cuando se salga de esta pandemia. Mira, yo cuando estaba viajando desde Panamá acá para Argentina, me anoté como las cosas que yo veía que estaban mal. Justo acá tengo mi libreta abierta y las anoté como 4 cosas. Entonces, como que lo que quiero es que cambien estas 4 cosas. Es decir, yo puse mucho acá ineptitud global, crisis de comunicación, replantear agendas. Creo que hay irresponsabilidad gubernamental. Entonces, claramente, nosotros también tenemos que hacer un mea culpa como humanos, ¿no? O sea, como humanos me refiero a cómo somos nosotros como personas frente a la sociedad en la cual vivimos. Entonces, si nosotros hablamos de ineptitud global, tiene que haber un sistema global de contención mucho más real. Para mí la ONU, ya hablando en términos muy mayores, ¿no? Pero la ONU para mí no sirve para absolutamente nada, ¿no? Eso por un lado. Crisis de comunicación. Nosotros, a mí que me encanta la comunicación, a vos también Leyenda te gusta mucho y a Estela también está muy relacionado con eso. Crisis de comunicación se ha visto en muchos presidentes, en muchos gobernantes digamos, de diferentes países, ¿no? Ya sea Europa, Asia, lo que sea. Entonces, eso tiene que modificarse sí o sí. Cuando hablo de replantear agendas me refiero a
lo que estábamos hablando recién. No puede ser que, por ejemplo, un futbolista, ¿no? Que ya no me quiero poner muy progresista ni muy demagogo, pero ni un futbolista gane mucho más que la gente que tiene que salvar hoy por hoy. Creo que hay un desbalance en la mentalidad humana, en lo que tiene que ver con las prioridades mundiales, que está totalmente, este mundo, si sigue así, como decía Galeano, está patas para arriba, ¿no? Está todo dado vuelta, tenemos que volver a replantearnos muchas cosas. Y lo que tiene que ver con la crisis de comunicación está muy relacionado con la irresponsabilidad gubernamental. Hay mucha irresponsabilidad, hay muchos gobernantes que aún hoy siguen ninguneando la situación, siguen siendo muy irresponsables, siguen no estando acorde a lo que la situación requiere. Entonces, acá sí necesitas presidentes que realmente tengan puestas sus dos pelotas si son hombres y muchos ovarios si son mujeres para llevar esta situación muy adelante. Yo tengo una pregunta. El caso de Trump, que sabemos que la situación en Estados Unidos está caótica y él está enfocándose mucho en Venezuela y ahora dijo algo que militares en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, como redoblar los esfuerzos de, no sé, todo bien con él, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se está enfocando tanto? Justo en este momento que está tan crítico en su país, él está diciendo, sí, voy a poner $15 millones al que no se quede en Venezuela, y esto, y lo otro. Focus, es fácil, o sea... la respuesta es fácil. Elecciones en este año. Este año hay elecciones en Estados Unidos. Pero ¿y a él qué le importa? O sea, yo no creo mucho. que la gente vote más por él. Yo creo que a los gringos le importa muy poco Venezuela, no sé. O bueno, no sé si allá hay venezolanos que votarán, es mucha cantidad, no creo, no sé. No se trata de los venezolanos que voten o no voten, porque eso no va a variar la aguja. Exacto. Si vos pensás, o sea, ahora tenés que convertirte en una especie de gringa, ¿no? Ahora te invito a que te imagines que sos una norteamericana republicana. Oh my gosh, ok. Entonces, que sos uno de esos swing states, que sos una especie de estado púrpura, donde realmente sí ganar guerras, donde realmente sí la cuestión internacional es muy, muy importante. Ningún presidente republicano, quizás debe haber como ciertos casos, pero ningún presidente republicano ha ganado sus elecciones sin que haya una guerra o una crisis económica de por medio y ellos hayan salido como muy empalentonados. Okay. Entonces, un poco la política, un poco la estrategia que está utilizando Trump en este momento es eso, básicamente. Bueno, y que los que votaron por él esperaban más o menos eso, por su claim y todo lo que él vendía de Make America Great Again, ¿no? Exactamente. Es ese clásico... Es que específicamente es eso. O sea, yo lamentablemente o positivamente estuve en Estados Unidos cuando estalló el tema de la pandemia. Yo te puedo asegurar que uno se da cuenta estando allá que lo que más importa es la economía. Lo único que importa es la economía, no importa la cuestión de salud, porque cuando vos escuchabas las radios en Estados Unidos decía que era un problema muy grave el tema del coronavirus, porque la salud en Estados Unidos es muy costosa. O sea, va a haber mucha cantidad de muertos en Estados Unidos, no porque el virus, lógicamente el virus es mortal. No por el sistema de salud, sino por lo que cuesta. Exactamente, es una cuestión, es el costo de que yo me siento mal y capaz que irme a atender a un médico, capaz que me sale, no sé, tu salud es un número. Exactamente, entonces, lógicamente, es el motor de la economía, digamos, o el motor del mundo, Estados Unidos, y esa economía no puede, como nosotros, no sé, como Argentina, que, por ejemplo, primero está la salud, lo que plantea el presidente es, primero está la salud, después vemos cómo vamos a reactivar la economía. Ellos, básicamente, no. Primero está la economía, segundo está la economía, tercero tengo elecciones en noviembre de finales de este año. Vos pensás que también la comunicación a lo interno de Trump también sirve mucho el tema de desviar un poco el tema del coronavirus para buscar otro enemigo. Un enemigo que me sirva a mí también para mis fines electorales, que en este caso es Maduro. O sea, cómo desvías toda la comunicación y toda la atención del coronavirus a Maduro. Eso es lo que está haciendo Trump en este momento. Vamos a tener para escribir un libro de este tema y yo te pongo esa responsabilidad, Ezequiel. Cómo manejó el mundo esta crisis y lo que nos puede traer histórico. O no después. Aprovecha para esta cuarentena, yo creo que lo puedes aprovechar de ese modo. Cerrando el tema de política. Sí. Política y coronavirus. Claro, pero manteniéndonos un poco en la comunicación, yo escuchaba a Iñaki Gabilondo, un gran periodista, un gran comunicador en España, que él tiene un segmento que se llama La Voz de Iñaki en Cadena SER,
donde habla constantemente de opinión. Y después lo escuchaba en otro programa y él hablaba de lo que tú decías, el cambio cultural que tenemos que hacer, que tenemos que escoger mejor a nuestros héroes, decía, en el sentido de eso mismo que dijiste. No puede ser que nuestros héroes son los futbolistas, con el respeto de todo lo que hacen y lo que generan, porque también generan mucho dinero y por eso lo recuperan después en sus salarios y demás. Pero él decía, y los investigadores y estos, y él mismo se disparaba porque decía, los opinólogos tenemos que desaparecer y darle espacio a los expertos de verdad, a la gente que vale de verdad. O sea, él mismo hasta tomaba la responsabilidad, quizás por un tema de edad o por un tema de que ya tiene todo el dinero que necesita, también puede ser por eso, pero el tipo se ponía por delante diciendo, nuestros puestos no son tan importantes como el de un experto verdadero. En ese caso estoy 100% de acuerdo, o sea, y lo vivís, lamentablemente ahora la televisión ha vuelto a resurgir porque la gente está en sus casas o mira Netflix, pero ya un poco te cansás de Netflix, después tenés, diferentes plataformas, bla, 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 pero por ejemplo, volvés a la televisión, al noticiero de la televisión. Y ahí tenés un montón de, entre comillas, expertos, que son periodistas que simplemente pusieron en Wikipedia o en Google, pusieron coronavirus y se informaron. Pero esos no son expertos. Esos no son los que realmente saben del tema. Exacto. Eso no es la gente que realmente puede opinar sobre un tema en particular. Por ejemplo, a mí lo que más me indigna, y te cambié el tema, pero ya voy a volver, lo que más me indigna son esos aplausos que se le hacen a los enfermeros, a los médicos, a los camilleros, a lo que sea. A mí eso me enferma, me parece lo más demagogia del mundo. El otro día salí hablando con una enfermera diciendo, está todo bien que me aplaudan. Pero quédate en tu casa. Claro, número 1, quédate en tu casa, y número 2, necesito insumos, donaciones. Exactamente, o sea, eso es, ahora yo salgo a mi balcón y me pongo a aplaudir, por favor, eso es, yo si un presidente hace eso, es una burla, ¿me entendés? No tenés que aplaudirlo. Entonces, bajo esa arista, lo que sí tenés que hacer es, como un opinólogo responsable, sí es ceder tu espacio a gente que realmente sabe sobre el tema para concientizar, porque en este momento, hablando particularmente del coronavirus, hay que concientizar, hay que educar, hay que decir a la gente por qué es tan peligroso el virus y por qué hay que quedarse en sus casas. Punto. No tiene que hablar Susana de no sé dónde que opina sobre, no, por favor, ya el mundo está bastante mal, ¿no? Por las Susanas del mundo, o los Susanos. Muy bien. Ahora, nos quedan días por delante, nos queda mucho tiempo en casa. Y tú eres una persona nutrida culturalmente. Tu imagen de WhatsApp es un niño en un mundo sepia, blanco y negro, quitando esa pared y viendo el color detrás. O sea, viendo todo lo que hay. Yo creo que es un reflejo también de lo que puede ser nuestro futuro, ¿no? Quitarnos esa manta que nos cubre y abrámonos al mundo, abrámonos al color. Recomiéndanos discos de música que no tengan que ver. O sea, música, pues, en general. Vamos a libros, vamos a novela, poesía. No sé si manejas también series, películas. ¿Qué cosas nos recomienda Ezequiel Parolari a todos los que estamos ahora mismo en nuestras casas? Me encantó este segmento y cómo lo fuiste llevando. Yo soy muy fanático de los discos de vinilo, me encantan los discos de vinilo. En este momento de mi vida me he reencontrado con todos los discos de vinilo que me he comprado y por mi profesión no he podido escuchar, así que estoy escuchando mucha música, estoy leyendo muchos libros. A ver, si me permitís, un libro que me gusta mucho es Premio Nobel de Economía 2017, se llama Un pequeño empujón, pero el título en inglés es Nudge, se escribe Nudge, Nudge, que eso es un concepto que creó, Cass Sunstein y Richard Taylor sobre el impulso que necesitamos para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad de nuestras vidas, por ejemplo. No es un libro de autoayuda, para que lo tengan en claro, es un concepto que te ayuda a vos a tomar mejores decisiones y puede ser en base a cualquier cosa. Ese libro es como casi, yo utilizo mucho ese concepto para hacer comunicación política, que es a lo que me dedico, básicamente. Después, si querés un libro un poco más espiritual, se llama El Señor de Origami, es un libro muy fácil de leer. Él le escribe Jean-Marc Ceci, si no me equivoco, déjame ver, él es un italiano belga y nada, escribe sobre el señor Origami, es un libro sobre un señor japonés que se va por amor a Italia y te deja muchas enseñanzas de vida. Es un libro muy fácil de leer, pero es muy lindo, a mí me gusta mucho, así que se los recomiendo. Y después, no sé, te puedo recomendar 75 millones de libros más, no sé si
No, Pero creo que con esos dos estamos. con dos Creo que estamos, esos con dos estamos. ¿Cuántos Ahora, libros te ¿dónde puedes estamos? leer en un año? opa, qué buena pregunta. En un año no sé. Ahora en esta cuarentena ya me leí 4 libros y pienso leer mucho más. No, olvídate. En 11 días. No, olvídate. Qué envidia. Yo llevo es No, que bueno, pero 2 por ejemplo, páginas. Pero, por ejemplo, El Señor Origami es un libro muy cortito. O sea, esto a favor de... Es un libro cortito que es muy fácil de leer y pero es muy lindo. Bueno. Estoy recomendando libros lindos. Libros de tiempo de alegría. Ahora, de música, ya me dijiste los Sí. vinilos, pero no me dijiste ningún Sí. tipo de autor, porque, a ver, la gente ahora mismo, el que tiene vinilo lo va a poder escuchar, Ahora pero el busca que no tu tiene que buscarlo en Spotify. Spotify directamente. Gracias a Spotify, porque nuestro podcast está en Spotify. Yo escucho mucho, me encantan los Beatles, soy fanático de los Beatles. ¿Cuál Si es? vamos a mi Beatles... ¿Cuál es el mejor Sí, ahí disco va, de los sí. Beatles para ti? Me estás poniendo en un brete. Para mí el mejor disco de los Beatles para escucharlo sin pausa es Abbey Road, pero no significa que sea el mejor disco de los Beatles. No, para ti. O sea, aquí te estoy preguntando para ti. O sea, aquí... Es que los Beatles son un momento de la vida de las personas, o cada disco de los Beatles son un momento de la vida de las personas. Abbey Road a mí me gusta mucho, me gusta escucharlo de corrido porque el disco tiene toda una secuencia hermosa, pero por ejemplo el álbum blanco de White Album también es maravilloso. Sí, yo creo que es el que... Ajá. Y de los Beatles, mi Beatle favorito sí, es George Harrison. Ayer que estaba haciendo ejercicios por mi rodilla, que te comento, recomiendo el disco Living in the Material World. Okay. Gran disco para escucharlo en estos momentos de reflexión, estos momentos. George fue el que más... George empezó a incurrir en la música hindú. Viajó mucho a la India, se hizo amigo de Ravi Shankar. Ravi Shankar, para que todos lo conozcan a Ravi Shankar, es el papá de Nora Jones. No se sabían, pero mira, te tiré el dato. El papá de Nora Jones es Ravi Shankar, que es el mismo que tocaba el sitar con los Beatles. Empezó yendo George y después se llevó a toda la banda. Un momento de psicodelia, un momento de mucha droga, pero un momento hermoso musicalmente hablando. George Harrison ingresa a la banda, le imprime como la música hindú, la música de la India, y hay muchas canciones que a mí me encantan, que tienen muchos instrumentos de la India con los Beatles, ¿no? Los Beatles tocando y muchos instrumentos hindús. Bueno, Living the Material World, ya el nombre te lo dice todo, tiene mucho de eso, pero también tiene mucho concepto hindú que es hermoso. A mí me parece muy lindo y bueno, yo tengo el disco en este momento en mis manos, el vinilo, y es más lindo. Así que también se los recomiendo como para... Es el segundo día que se menciona a George Harrison esta semana en este podcast, porque Carlos nos habló del documental que le hizo Scorsese a George Harrison, casualmente. Es correcto, que también se llama de esa manera. ¿Ves? Los círculos siempre se cierran, siempre están en constante movimiento. Otro tipo de música que nos puede recomendar y vayamos a películas, pues. Ok, otro tipo de música se le recomiendo a Luis Alberto Spinetta, pero no a Luis Alberto Spinetta como tal, sino a su banda Pescado Rabioso, un disco verde hermoso que se llama Artois. Este es un disco pero alucinante de lo que es música argentina. Y después algo un poquito más actual, si quieren, para también ponerlos en contexto, me compré en Nueva York, ahora en octubre, un disco de Ezra Furman que se llama 12 Nudes y me gustó mucho. Lo escuché ayer y me gustó mucho, así que también se los recomiendo como para algo diferente. Bien, ya ahí estamos, llenos de música. Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, bueno, Pescado Rabioso. Spinetta tiene tantas sí, aristas que podemos explorarle. Pero Artois es excelente y este es un gran disco, es un emblema del rock argentino. Y este que te acabo de decir de Ezra Furman, lo compré el disco, me pareció linda la tapa y la verdad que me sorprendió para bien. Tiene un par de canciones un poco medio, viste, rock así progresivo duro, pero después tiene temas muy buenos, así que recomiendo. Bien, vámonos a las series, vámonos a las películas, que también la gente, pues, hay mucha gente que también se pone, y también es lo que está más a la mano, ¿no? Porque si no tienes el libro ahora mismo, si no te gusta leer en iPad o en Kindle o como sea, pues te va a costar un poco más, pero en On Demand tienes muchas cosas. Películas, no sé si tienes 2 o 3 películas actuales o clásicas que nos quieras recomendar, igual que series. Ok, películas actuales, te digo la que vi hoy con mi familia, que es
yo no sé si recomendarlo en época de cuarentena, pero bueno, es la que vi hoy, que se llama Milagro en la celda 11. Ajá. No, 7. 7, perdón. Yo la quiero ver. Milagro en la celda 7 es Dice una que película lloras. es una película coreana. La que está en Netflix es turca porque es como una remake de la película coreana original. ¿Por qué menciono que es una película coreana? Porque, digamos, Parasite, que es la que ganó el Oscar, también te la puedo meter. ¿Por qué? Porque me gustó la película. No es una gran película, pero sí me gustó Parasite. No estamos hablando de Parasite ahora. Sí me gustó la película, pero hay en un momento de la película que el papá le dice a la hija, no tengo palabras textuales, ¿no? Pero sí le dice a la hija, la vida es muy difícil de planificar en esta vida. Y creo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en este momento, de que todo lo que nosotros planificamos de acá a un cierto tiempo, el coronavirus se acabó. Nos pegó un sacudón gigantesco. Entonces también es un poco para reflexionar la planificación, y tanto nosotros que pensamos en el futuro, nuestras sociedades occidentales, tanto el futuro, y nos olvidamos de vivir un poco el presente. Bien. Ahí te tiré una moraleja, amigo. Muy bueno. Leyenda. Bueno, Milagro en la celda 7 es una película que lloré, para serte sincero, lloré. Es muy triste, demasiado triste, pero es una película muy bonita. La verdad que es bonita, pero es triste. O sea, es si triste, tú lloraste, no quiero saber, Juancho. Yo soy No. Párate. Es un mar de lágrimas. Es una película que vos decís, pará un poco, pará de tanta tristeza. Pero es una película muy bonita, digamos. ¿Y series? Muy bonita. Series, estoy viendo la tercera temporada de Ozark, gran serie, me encanta. Mucha gente nos habla de Ozark, vamos a tener que ver Ozark. Sí, es una gran serie. Una gran serie. No te voy a decir nada porque mucho spoiler. Pero sí, es una gran serie. Después Westworld, gran serie también, la tercera temporada que está por HBO. Ajá. Gran serie Westworld. Yo miro bastante, pero me olvido de lo que miro, que eso es... estoy viendo la 8ª temporada de Homeland, que ya terminó, digamos, con ya esta Homeland octava lleva temporada. 8 temporadas. 8 temporadas. Sí. Yo me fui en la segunda, me bajé del bus. Bueno, esas son las mejores. Te digo, 1, 2 y 3 son las mejores. Después ya empezó a desvariar. Seguro. Pero es que bueno, eso pasa bastante. A mí personalmente me pasó con Breaking Bad, que me parece una serie fabulosa, pero a nivel de guión, creo que las primeras 2 temporadas fueron lo no más en guión, y después ya, cuando comienzas a matar gente de una manera sencilla, pues también te quedas un poquito más cortito. Pero y la serie no deja de ser mala. La serie está muy bien y yo creo que es de las mejores que hay. Oye, espérate. Parolari, señor. Sí, mi querida Estela. ¿Tú cocinas? ¿Cómo estás sobreviviendo en este momento? Yo cocino. Ayer hice, por ejemplo... empanadas. A mí me gusta mucho cocinar. No sé si soy un gran cocinero, porque no creo que debo decirlo yo, pero me gusta mucho cocinar y es como mi terapia, ¿no? La verdad que a mí la cocina, yo disfruto mucho de la cocina. Estoy cocinando mucha comida al disco. Prendo la garrafita de gas, pongo el disco y la verdad que lo disfruto mucho. Ayer cociné unos medallones de lomo con una salsa de champiñones, con vino blanco, un caldito de carne, con panceta, la verdad que muy rico, champiñones, la verdad que con papas, muy rico. Cocino mucho pescado, cocino mucha pasta, hago de vez en cuando asados, pero bueno, estoy un poco limitado con las salidas, que yo no estoy saliendo. Claro. Pero bueno, mal no la estás pasando. No, o sea, ese menú suena súper bien. Ahora, el contacto, ¿vives con tus padres? ¿Estás solo o cómo la estás pasando? En este momento estoy con mis padres, sí, estoy con mi mamá y con mi papá. Al menos hay cercanía, ¿no? Con personas. Hay gente, sí. Estamos compartiendo, sí, con todo lo que eso conlleva también. Claro. Pero bien, digamos, jugamos al buraco, así que... ¿Qué es el buraco? El juego. Buraco es un juego que se juega con fichas, también se puede jugar con cartas, pero se juega con fichas, y básicamente son números del 1 al 13, diferentes colores, ¿no? Y tenés que formar los juegos, 1, 2, 3, 4, así. Los 2 son comodines y bueno, y tenés que formar juegos, y en base a las canastas, que se llaman los juegos que vos bajás, son la cantidad de puntos que haces, y es un juego bastante entretenido. Parecido al Rummy, pues. El buraco se dice que es Rummy canasta, digamos, ¿no? O sea, es como que el buraco es el Rummy más la canasta. O sea, sí, tiene mucho de Rummy el buraco. De hecho, se juega con las mismas fichas de Rummy. Ah, mira. Ezequiel. Sí, mi amigo. Sí, ha sido una
hora, bueno, un poco menos de una hora, pero un tiempo fantástico que hemos compartido contigo. Queremos darte las gracias por haberte sumado a la cuarentena. Te perdono desde por la haberte distancia. ido. Ojo. Al principio estaba en negación. Dije, ay, ya no quiero saber más de él en su vida, ya no me importa. Pero, Que se fue. Yo, ¿qué? ¿Se fue? Bueno, que no regrese, bye. Yo soy así, O sea, que cuando fue la así. gente O sea, se ¿qué te va de duró? mi vida, yo cambio el chip y me olvido. Está bien, está muy bien, Estela, porque vos no sos de tener muchos amigos, así que está bien. Por está bien. algo será. Por algo será, me gusta eso. No, pero voy a volver porque dejé un montón de cosas en Panamá, así que aunque sea a buscar mis cosas y verlos. Y a comer el Diré. lomo ese aquí en mi casa, lo preparas. Excelente, amigo, excelente. Te prestamos No la hay cocina. Excelente, no hay ningún tipo de problema. Así que nada, los extraño, los quiero, los aprecio. Leyendas, gracias por el llamado. Y la pasé muy bien y espero que ustedes también la hayan pasado bien. Bueno, La pasamos cuídate. súper bien, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, así que nada, un abrazo gigante. Chau. Chau.